Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jessica. In this video, I'm going to teach you the letter C in Spanish. En este video voy a enseñarte la letra C en español. This letter has two different sounds depending on what vowels are following the letter C. Okay? So, esta letra tiene dos sonidos diferentes dependiendo qué vocal está delante de la letra C. Well, let's start then. Vamos a empezar. La letra C. So, the letter C, when it's with the vowel A, it sounds like a K. So, we pronounce K. K. Cuando la letra C está con la vocal E, suena como S. Pronunciamos C. Cuando la letra C está con la vocal I, suena como S también. Pronunciamos sí. Cuando la letra C está con la vocal O, suena como K y pronunciamos CO. Cuando la letra C está con la vocal U, suena como K también, pronunciamos Q. Okay, well, let's pronounce one more time here the sounds of the letter C with the vowels. K, C, C, CO, Q. Muy bien. Ahora también aquí tenemos algunas palabras que empiezan con la letra C y con las vocales. Bueno, first word, primera palabra, cama, cama. Cebolla, cebolla. 5, 5. Coco, coco. Cuello, cuello. Muy bien. Well, now also here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a leer estos ejemplos ahora. Ejemplo número 1. La casa es grande. La casa es grande. Ejemplo número 2. El cielo es azul. El cielo es azul. Ejemplo número 3. El cepillo está en el baño. El cepillo está en el baño. Y último ejemplo, this example also has two actually. It has the sound of the C with the O and the C with an A. Co and C. Okay, let's read this example. So, yo cocino todos los días. Yo cocino todos los días. Well, I hope with this lesson you now understand the letter C better, and in case you're interested, I have another video where we study the alphabet. I will leave you the link here in the description box in case you want to watch it, and I'll be also doing a couple of more videos where I'll be teaching you the letter G and the letter R, which have also more than one sound in Spanish. Okay, keep practicing and hasta luego.